La historia de la humanidad ha estado marcada por la lucha entre los gobiernos humanos y el gobierno divino. A lo largo de los siglos hemos visto cómo los imperios han surgido y caído, dejando tras de sí un legado de conflictos, injusticia y búsqueda de poder. En contrapartida a aquello, nosotros tenemos el gobierno de Dios, quien ha profetizado ya que un día instaurará completamente su reino para que nunca más sea destruido. Esto fue lo que hemos estudiado la semana pasada, y en esta semana veremos la segunda parte de cómo la Biblia nos muestra que aunque las naciones intenten gobernarse a sí mismas, el plan de Dios sigue en marcha y su reino eterno se establecerá finalmente. En este programa exploraremos cómo los eventos de la historia confirman la veracidad de las profecías bíblicas y qué enseñanzas pueden aplicar a nuestra vida hoy. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana titula Las Naciones, segunda parte. Antes de pasar al desarrollo de esta lección, quisiera compartir con ustedes la lectura central de esta semana, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Queridos amigos, para estudiar este asombroso tema, nosotros tenemos un invitado muy especial. Quien nos acompaña aquí hoy es el pastor David Vargas. Querido pastor, bienvenido. Salude por favor a nuestra audiencia y también inicie con la oración para tener este programa. Claro que sí, muy contento de participar y de compartir el estudio, el aprendizaje de la palabra del Señor, aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar, amigos. Amado Señor, nuestro Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos conocer el futuro, podemos conocer, Señor, tu gran misericordia, tu amor, cómo nos has conducido desde el pasado, y tienes siempre en tu propósito lo mejor para nosotros en el presente y en nuestro destino. Suplicamos tu dirección para comprender tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido pastor David. Queridos amigos, entonces comenzamos ahora con el programa de Axiomas. Tenemos la primera pregunta para nuestro invitado especial. La pregunta es, nosotros vemos que desde ya en el Génesis Dios dejó un mandato especial que aseguraría el futuro de la humanidad. ¿Cuál es ese primer mandato y cuál es la importancia que tiene para nosotros hoy, querido pastor? Bueno, en Génesis capítulo 2, desde el versículo 9 al 17, se presenta ese primer mandato, esa primera ordenanza de parte del Señor, que podría haber sido la única, ¿no? Podría haber sido el marco para la vida eterna del ser humano en esta tierra, en este ambiente. El Señor había señalado, había colocado en el centro del jardín del Edén un árbol del que dice no lo toquen, no coman, como una señal de obediencia, confianza con el Señor, ¿verdad? Y la verdad que estaba fácil, estaba fácil y podría ser fácil para nosotros ahora también. Es tan sencillo ser leal, ser obediente, vivir en confianza con nuestro Dios, y la verdad que simplemente fallamos en las decisiones. Claro que sí, pastor. Y ahí tomando un poco lo que usted decía, es interesante porque a veces nosotros decimos, por culpa de Adán y Eva, pero nosotros viendo las consecuencias del pecado, las consecuencias que ha tenido para la humanidad, seguimos tomando malas decisiones, ¿verdad? A veces nosotros, el ser humano es tan irónico, ¿no? Que culpamos a los que vinieron antes cuando nosotros repetimos sus errores. Y tenemos ahora, digamos, muchas evidencias, tantas señales en el camino de lo que ya pasó, lo que se vea en nuestro entorno. Podríamos, entre comillas, en realidad decidir más fácil. Qué complicados que somos, ¿no? Claro que sí, pastor. Bueno, vamos a continuar. Sabemos, queridos amigos, que estas malas decisiones que tomaron al inicio han ido desarrollando una serie de muchas otras malas decisiones que han marcado la historia, desde las decisiones de querer quitar el gobierno de Dios, como vimos la semana pasada, y hoy en día el querer sacar a Dios de la historia, y muchas veces nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal porque no dejamos que sea Dios
quien nos gobierne también, ¿no? En este sentido, vamos a ver un poco en la profecía cómo se ve ahí podríamos decir así, el gobierno de Dios. Yo quiero pedirle, pastor, que ahí en el libro de Daniel capítulo 2, ¿qué es lo que nos revela? ¿No? Yo quisiera que nos comente qué es lo que nos revela la profecía de Daniel 2 acerca del futuro de las naciones. Todo el capítulo 2 contiene una descripción a través de una profecía, a través de un sueño, que Dios, interesante, cómo decidió entregárselo primero a un rey pagano, ¿verdad? Y después, con la ayuda del profeta, viene el recuerdo del sueño, la interpretación del sueño, la descripción de cada uno de sus elementos. Y finalizando en el versículo 44 y 45, hay una expresión tan particular, tan especial. Viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Finalmente, el Señor está colocando delante de nosotros lo que va a ocurrir hacia adelante, lo que va a suceder en el futuro. Podemos vivir seguros, podríamos, y lamentablemente no lo hacemos. Algunos estudiosos incluso hacen la comparación entre los metales que aparecen, primero oro, después plata, ¿verdad? Esa secuencia de metales y materiales de más valioso a más ordinarios, ¿verdad? También es una indicación más en la simbología de que el ser humano en su historia va en degradación, ¿verdad? Y teniendo un esquema preplanteado así, nosotros podríamos o debiéramos confiar más en el Señor y todavía nos complicamos la vida. Claro que sí, qué interesante. La verdad es que no lo había pensado de esa manera, ¿no? La profecía misma nos muestra la degradación humana, las figuras, que es básicamente el tema de la lección de este trimestre, nos muestra cómo el ser humano se va degradando. Qué excelente aplicación, querido pastor. Realmente es algo muy, como que nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Y lo más interesante de todo es que después Apocalipsis retoma de Daniel algunas figuras para mostrar también no solo cómo Dios guió en el pasado, sino también cómo guiará en el futuro. Y nosotros que nos encontramos enfrentando los eventos del fin, queridos amigos, podemos tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado guiando la historia. Y usted, ahora queremos también hacer una pregunta a nuestra audiencia. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo cree usted que nos ayuda el conocimiento de la historia para fortalecer nuestra fe en las profecías bíblicas? ¿Y cuál cree usted que es la mayor lección que podemos aprender de la caída de los imperios humanos? Como vimos, el libro de Daniel nos muestra no solamente el surgimiento, sino la caída de los diferentes imperios hasta la segunda venida de Jesús. Y ahora, queridos amigos, yo quiero recordarles algo. La Biblia es un libro poderoso, es un libro que trae esperanza a muchos hogares y también quiere traer esperanza a su hogar. Si usted tiene interés de estudiar un poco más la Biblia con nosotros, ahí en la pantalla va a aparecer un número de teléfono, un código QR para que usted pueda solicitar su estudio bíblico para poder profundizar más su experiencia cristiana y su estudio de la palabra de Dios. En este bloque analizaremos cómo la humanidad ha intentado gobernarse sin Dios y las consecuencias de esa decisión, la lucha de los gobiernos humanos por el poder y su fracaso moral, la comparación entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y para esto, querido David, queremos preguntarte, ¿por qué la historia de la humanidad ha estado tan marcada por conflictos y guerras constantemente? Definitivamente somos el reflejo de aquel conflicto espiritual que hay entre el bien y el mal, aquel conflicto entre el enemigo de Dios procurando hacer daño a Dios y como no lo logra hacer, pues influye en nosotros, ¿verdad? Y a través de nosotros continúa dañando la creación de Dios. Ese enemigo que coloca, como decía el mismo Señor Jesús en Mateo 24, los versículos 6 y 7, guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Por un lado y por el otro lado, que desde los tiempos de Cristo hubo,
Ahora también existe en nuestros días esas intrigas, ¿verdad? Que un tiempo un gobernante procura, entre comillas, resolver las cosas con uno de los frentes, otro día va y se reúne con el otro lado, después parece que se desdice de las conversaciones con un gobernante, pero por debajo parece que continúa atizando el fuego, las complicaciones de la guerra. Es apenas una de las muestras de uno de los escenarios, porque hay en nuestro mundo, en nuestros días, muchos escenarios de guerra, ¿verdad? Que incluso unos por allí están siendo hasta no cubiertos por las noticias para no alarmar mucho o para esconder ciertos intereses, ¿verdad?, en cada guerra que se produce. Claro que sí. Y algo que usted mencionaba me llama mucho la atención y es el hecho de que en este tiempo hablar de guerras parece que, es algo que no debería suceder con tantas organizaciones dedicadas a la paz, ¿verdad? A mantener el orden mundial. No debería ser un tema, digamos, que se tenga que estar abordando, pero recordemos que hace algunos años atrás despertamos con la noticia, ¿no? La invasión, Ucrania, etcétera, y estos países que están en conflictos, ¿no? La palabra de Dios lo había anunciado. Lo había predicho. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios tiene la solución para ello. En este sentido, querido pastor, ¿cómo nos muestra la Biblia la intervención divina ante la situación que se vive actualmente, la situación que se ha vivido también durante estos últimos años? En Isaías 9:7, nosotros podemos encontrar una expresión muy particular de parte de nuestro Dios. Se establece allí que el Señor mismo indica que la paz que Él establece será duradera. Lo que Él hace es para siempre. Dios está todo el tiempo, no solo a nuestro lado, está también de nuestro lado. Desea lo mejor para nosotros y qué lástima que nosotros en nuestra debilidad o en nuestro orgullo, las naciones procurando ignorar al Señor, nos complicamos todo. La verdad que este estudio nos está ayudando a reflexionar, a retornar nuestra mirada, nuestra dependencia a Dios. Realmente necesitamos de Dios, lo necesitamos mucho más que antes, ¿no? Y en esta era que supuestamente el ser humano afirma que viene la paz, todo está mejorándose, al mismo tiempo se atiza más la guerra, ¿no? Incluso se ha introducido el concepto de la guerra preventiva, supuestamente las guerras para proteger la paz, y es simplemente encender más el fuego, ¿no? Claro que sí. Hay algo muy importante y yo quiero dirigirme también a nuestra audiencia. Queridos amigos que están escuchando este programa, sepa que Dios está al control de toda la situación. Yo sé que cuando encendemos la televisión las cosas parecen cada vez estar peor, pero Dios está al control. Y eso nos muestra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, cómo Dios protege a su pueblo en medio de tantos conflictos, en tiempos de persecución. Dios va a estar con nosotros y nos va a sostener en estos tiempos finales de la historia. No hace falta ser muy estudioso para darnos cuenta, por ejemplo, lo que la pandemia trajo. Pastor, si usted recuerda, nosotros, los que tenemos algunos años más en la iglesia, venimos hablando de una futura ley dominical, de decretos y todo aquello que habla Apocalipsis 13, por ejemplo, y la pandemia para mí fue una muestra, digamos así, un ejemplo de cómo será. Recuerde, no nos encerraron un solo día, nos encerraron 6, y fue de un momento a otro, ¿no? Salió una emergencia sanitaria y todos encerrados. 24/7. 24/7. Si usted salía el día que no le correspondía, ¿qué pasaba, pastor? Podía ser detenido, ¿no? Podía ser detenido. ¿Quién denunciaba? Eran los mismos vecinos. Esto nos muestra cómo pueden darse los desenlaces de la historia. Pero aún a pesar de todo, queridos hermanos, Dios está al control de la historia y Dios tiene un reino que estará establecido para siempre. Queridos amigos, volvemos para el último bloque de nuestro programa que se ha pasado volando. Hoy hemos visto que la historia de las naciones refleja la lucha entre la soberanía de Dios y la ambición humana. Hemos aprendido que Dios ha permitido que las naciones sigan su curso, pero su plan final prevalecerá. Querido David,
Coméntenos algunas consideraciones finales y cómo puede aplicar todo este estudio de las profecías, bueno, que ha sido pinceladas nada más, de cómo podemos nosotros mantenernos firmes en este tiempo tan difícil, tomando en cuenta el estudio de esta semana. Lo que la Biblia está mostrando es que necesitamos más a Dios. La propia palabra del Señor en Salmo 46:10, que es el texto clave de la semana, dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor está al control, continúa estándolo. No necesitamos desesperarnos, no debiéramos nosotros perder el control. Vivamos seguros, oremos no como víctimas, oremos con fortaleza, confiemos en el Señor, con obediencia. Llevemos con el Señor una conexión, una comunión permanente. No vivamos a un costado del conflicto, estamos en medio. No podemos liberarnos de eso, pero podemos sí estar seguros en las manos del Señor. Estamos del lado victorioso. Confiemos en esto. Seamos hijos de Dios vencedores. El Señor Jesús, lo dice la profecía, salió venciendo y para vencer. Estamos en el lado correcto de este conflicto. No desmayemos, no nos rindamos, falta poco. Muchas gracias, pastor. Recuerde, querido hermano, las profecías se están cumpliendo. Dios tiene su reino listo para establecerlo. Bueno, lo está estableciendo y va a ser establecido definitivamente. Recordemos las palabras de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Si queremos que Jesús vuelva pronto, también tenemos que hacer nuestra parte. No solamente estudiar las profecías, sino también predicarlas. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.